patria. Tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz, y el relámpago verde de los loros. El maíz es sustento, tradición, cultura, patrimonio, identidad. Estamos en lo que era el Molino del Rey, hoy Sencali. Vamos a conocerlo. Bienvenidos a Hagamos que Suceda. La casa del maíz, lo más sagrado para nosotros los indígenas. Yo soy una cocinera tradicional y a nombre de las cocineras tradicionales y de todo el pueblo de México, porque es nuestra dieta mexicana. El maíz somos nosotros porque somos hijos de maíz. Diario amanecemos con un atole, con una tortilla, con una comida. Todo lo que puedes cocinar en un pueblo, en una ciudad donde tienes maíz, puedes cocinar de 1000 maneras con el maíz. Estoy muy agradecida yo personalmente porque voltearon el ojo para engrandecer lo más sagrado que tenemos en nuestra vida del ser humano, que es el maíz. El maíz es una de las herencias preciadas de nuestros antepasados. Además, hoy en día representa parte importante de la gastronomía del país. De acuerdo con algunos estudios antropológicos, el maíz se comenzó a sembrar, cosechar y usar en la cocina desde hace unos 5000 años en México y Centroamérica. El Sencali, la casa del maíz, deposita en su interior los corazones o el corazón de la cultura mexicana o de las culturas mexicanas, porque hay muchas, de todos los pueblos. Tlaoli, que es una de las voces náhuatl para hablar del maíz, significa nuestro sustento, que nos da movimiento. Eso es el maíz. La fuerza, la sangre, el corazón que le dio vida a las civilizaciones antiguas. Y en su historia, condensada hoy en la mazorca que conocemos, o las mazorcas y en los colores, en las formas que tiene hoy el maíz, está condensada una historia biológica, una historia cultural, la historia por la sobrevivencia de los habitantes de Mesoamérica, que no solo han superado las plagas y las catástrofes naturales, sino también el etnocidio, la persecución y el despojo de sus tierras. Hacer un homenaje hoy al maíz es hacer homenaje a la resistencia. Hoy es tiempo de cosecha. Al maíz se le baila, al maíz se le lee, se le escribe. El maíz es Dios y el maíz es diosa. El maíz es Xilonen, Pitao, Kosob, es Yumkash, es Cojuy. El maíz es joya y es presagio. Es Iku en Wirrari, Cajún en Odam, Bachi en Yoem, Sunú en Guarijó, Sentli en Náhuatl, Nuni en Sabi, Shua en Ditse, Detá en Ñañú, Ixim en Celtal, Cuxí en Totonacú, Muc en Ayuc. El maíz hace comunidad porque, como hemos dicho con orgullo siempre, sin maíz no hay país, pero sin país tampoco hay maíz. El país son las manos que siembran, la comunidad que cuida el agua, que aleja el glifosato, que hace posible la fertilidad del frijol, de los quelites, de la amorosa calabaza que con sus hojas permite que el agua llegue sin violencia a la tierra para no erosionarla. Porque todo eso que forma un país es lo que el maíz requiere para seguir siendo la base y sostén de esta gran comunidad.
De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los 4 hombres que fueron creados. Se cuenta que después de varios intentos y luego de que los creadores del universo estuvieran trabajando toda la noche, cuando crearon el sol, el cielo, los mares y a los seres vivos, y unos minutos antes del amanecer, cuando empezaron la enorme tarea de pensar quiénes debían de cuidar su creación y quiénes debían de reconocer su obra, pensaron entonces en crear al hombre. Los creadores concluyeron que el mejor material para el alimento, para generar la carne y para generar la sangre, después de varios intentos, era el maíz. Y pronto obtuvieron el apoyo del gato del monte, del coyote, del cuervo, del zanate, que llevaron mazorcas blancas y amarillas, las mejores, para hacer esta criatura que dominaría el universo creado. La Casa del Maíz o Sencali está ubicada dentro del Complejo Cultural Los Pinos, en el edificio conocido como el Molino del Rey, sitio emblemático construido desde la época colonial. En el México independiente se convirtió en un depósito de granos, que fue escenario de la batalla del Molino del Rey durante la guerra contra Estados Unidos en 1847. En el Porfiriato, el gobierno federal compró esos molinos, que se convirtieron en una fábrica de ladrillos. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el molino formó parte de la residencia oficial de Los Pinos, donde vivieron los presidentes hasta 2018. Hoy está dedicado a la cultura. El Molino de Rey y en general todo el complejo que conforma Chapultepec, desde su límite al poniente con los linderos del pueblo de Santa Fe, está ligado al bien más preciado, el agua. Defender sus suelos de conservación es una necesidad imperiosa para que esta urbe tenga un futuro. Este espacio, ahora en el Molino del Rey, que por cierto era un silo, era un molino de trigo, pero bueno, hoy dedicado al maíz. En este espacio, es un espacio, por cierto, de 4 pisos, es bastante amplio. Es un recorrido histórico desde tiempos prehispánicos. El guión es bastante amplio, el guión curatorial, quiero decir, es enorme. Faltarían, yo creo, muchos pisos o muchos espacios más grandes para poder abarcar toda la historia. Por eso hoy afortunadamente la tecnología nos permite ahorrar esos espacios. Entonces van a encontrar a lo largo del museo, está por ejemplo la parte biológica, ¿no? La parte histórica. Ahí para aquel interesado va a poder encontrar en estas estaciones tecnológicas mucha información al respecto. Entonces en realidad aquí hay presencia de cientos de artistas, de campesinos, de trabajadores, de gente que ha colaborado. Hay presencia pues inmemorial, literalmente, ¿no? Del maíz y cómo ha dejado huella, ¿no? en la comida, por ejemplo. Hay una cocina, van a encontrar una cocina aquí en el museo, con los utensilios que conocemos, ¿no? El maíz, como lo conocemos más, es pues en nuestra comida diaria, ¿no? Es nuestro alimento básico, la tortilla, que nos da identidad. Somos granos de maíz de una misma mazorca. Somos una sola raíz, de un mismo camino. Y generamos nuestros escenarios para compartir y crear conocimientos, donde los saberes de nuestros pueblos originarios sean revalorados y difundidos, y donde el maíz y diversos elementos, símbolos de nuestra identidad como mexicanas y como mexicanos, sean promovidos a través de actividades educativas y artísticas, así como desde la investigación y promoción de la cultura alimentaria. Abonaremos a que este espacio se consolide como un detonador de cultura donde se reposicione al campo y se fomente el cuidado del medio ambiente. Empezamos con esta celebración del maíz, promoviendo su producción, concientización sobre sus características y potenciales y protegiendo su gran diversidad. En América Latina hay 220 razas de maíz,
De estas, 64 se dan en México. Cada mexicano en promedio consume 196 kilos de maíz al año, principalmente en tortillas. Es el cereal que nutre al mundo. Es uno de los granos que más se siembra en el planeta, con una producción anual superior a 1,000 millones de toneladas. En nuestros días, los custodios de los maíces nativos y de la mayor biodiversidad son las comunidades campesinas e indígenas que habitan desde el lugar del Tezhuino hasta el Pozol y desde la Tlayuda hasta el Zacahuil. Sí, esas mujeres y hombres que viven en las montañas, en los valles, en las zonas semidesérticas o al nivel del mar, y que al igual que los maíces, sus vidas se nutren y desvanecen bajo los ardientes rayos del sol o las heladas que una y otra vez truncan nuestras esperanzas. Somos pueblo del maíz, que los dioses nos dejaron, para que lo conservemos para todos los hermanos. El maíz es vida. Contiene los principales nutrientes que mantienen la tierra en buen estado. Es la base de la milpa, un sistema agrícola tradicional milenario en el que se pueden cultivar distintas especies como frijol, calabaza, chile, tomate y otras, dependiendo de la región. Es un policultivo que también aprovecha las plantas que crecen de manera natural, como los quelites, verdolagas, quintoniles, guasontles, nabos, romeritos, entre otras. La milpa no agota ni fatiga los suelos. Es un cultivo ecológico. No necesita productos químicos. El maíz es mucho más que un grano, mucho más que una mercancía, mucho más que un alimento. Es también el centro de una forma de cultivo llamado milpa, que es la tecnología que usaron los antiguos para sobrevivir. Y esa tecnología también es una metáfora civilizatoria, una metáfora de la sobrevivencia humana, porque el maíz no se siembra solo, se siembra en la milpa con otras especies, con la calabaza, con el chile, los quelites y otras plantas que dan fuerza, que se ayudan mutuamente, que a través de la reciprocidad y el apoyo mutuo se desarrollan. Y esa metáfora cultural, al mismo tiempo que tecnología civilizatoria, que es la milpa, es la que dio fuerza y origen a las civilizaciones antiguas que nos dan orgullo. Para revalorar al maíz, visto como el corazón del sistema milpa, que durante siglos fue el sustento biológico, cultural, social e identitario de los mexicanos. Sobre el origen del maíz, una de las hipótesis en la que existe el mayor consenso postula que el teocintle mexicano es el ancestro del maíz actual y que su domesticación fue resultado de la intervención del ser humano. Los estudios científicos han demostrado que el teocintle y el maíz contemporáneo tienen una combinación nutricional y equilibrio de aminoácidos semejantes. Es de resaltar que muchos de los testimonios culturales y la diversidad de usos gastronómicos siguen latentes y a partir de ahora se revitalizarán en el espacio cultural que hoy abre sus puertas.
No podemos dejar de hablar de la importancia de la milpa para la comida mexicana. Es la base de la soberanía alimentaria. Es patrimonio cultural y biológico. Por eso es necesario preservar la milpa para no perder sus sabores, colores, especies, su agrodiversidad. Decirles que hemos hecho acciones. Una de las acciones principales que ha colocado en el centro nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ante el cambio climático, es el programa Sembrando Vida, donde a través de este programa estamos impulsando la milpa. Y cuando hablamos de milpa, hablamos de maíz, de frijol, de calabaza y las diferentes tipos de milpas que se van haciendo en el país. Afortunadamente, este programa ha iniciado desde el 2018 y se está trabajando directamente con las y los campesinos del país. Recordar que la parte biocultural es el uso y manejo que se hace de la parte de la biodiversidad, flora y fauna a través de la cultura. Nosotras y nosotras, las mexicanas y los mexicanos, somos eso, somos maíz. Los hombres de maíz no queremos continuar siendo el voto verde, sino la esperanza verde de México. Y la cuarta transformación solo será una realidad si todos los sectores sociales, en especial las mujeres y los hombres de maíz, somos sujetos de una reivindicación histórica cuya aportación a futuro sea considerada como vital para alcanzar la soberanía alimentaria que permita el buen vivir, además de contribuir a que nuestra gastronomía se mantenga como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Por eso debe impulsarse una revitalización del campo, pagando a los campesinos precios justos por sus productos. El hecho de que exista la Casa del Maíz es realmente un acontecimiento para México de una profundidad increíble. Es, como diría Bonfil, el México profundo que regresa, que está resurgiendo, que vive el maíz y que se siga conservando. Es una necesidad, yo creo que de albergar ya un lugar especial para esta planta que nos da identidad a los mexicanos culturalmente, biológicamente, históricamente, está en todas partes. Y hay muchos colectivos, muchos grupos que ya tenían presencia, pero no había un lugar fijo. Entonces yo creo que ante esta necesidad había que abrir un espacio así. El maíz no se da solo, necesita ser comunidad con nosotros. El maíz ha sido origen y destino. Durante milenios ha marcado los tiempos cotidianos, rituales y de fiesta, y moldeado tradiciones, cantos y danzas. Ha despertado la creatividad para inventar técnicas y artefactos para cultivarlo, almacenarlo, transformarlo, aprovechando todas sus bondades y arrancándole los más suculentos sabores. Es una oportunidad para que las y los productores de nuestro país tengan un lugar donde mostrar y comercializar todo lo que se elabora con el maíz, desde una tortilla hasta obras de arte y danzas tradicionales con las que se venera a este alimento. El Sencali tiene esta hermosa Plaza del Maíz, donde hoy podemos ver un mercado que llamamos Mercado El Solar, con una oferta muy interesante de productos. Primero que nada, dar a conocer, ¿no?, una forma muy particular que nosotros estamos promoviendo aquí, que ellos tienen, que es una producción agroecológica, una nueva forma de producir alimentos sin agroquímicos, sin fertilizantes, que ellos pueden ofrecer, ¿no?, en los puestos que encontramos aquí en el Mercado El Solar. La gente va a encontrar
gente preocupada por el planeta, gente preocupada por los procesos alimentarios. Esos son los productores y los artesanos que nos acompañan en este tianguis. El objetivo es fortalecer justamente a estas pequeñas iniciativas de campesinos, pequeños campesinos y medianos campesinos de zonas rurales, pero también de zonas de conservación de la Ciudad de México, que a veces vemos poco. Nosotros nos dedicamos al cultivo y transformación del hongo seta. Nosotros trabajamos churritos y galletas derivados de las setas, siendo un producto nutritivo con alto valor nutrimental. Claro, sí es bien importante que se acerquen, que nos visiten, que vengan otros productores, porque van a encontrar aquí diversidad de productos y aparte pues también va a haber ese vínculo, ¿no?, con los demás compañeros productores. Pues es una invitación a todo el público que nos ve para que nos visiten. Van a encontrar aquí una infinidad de productos muy naturales, ¿verdad?, que se producen en este suelo de conservación. Y bueno, también es importante recalcar que a nosotros nos ha dado el acompañamiento Corena. Sí, en esto nosotros estamos ahorita en proceso de certificación del sello verde. Ok, básicamente nosotros elaboramos productos hechos a base de maíz azul. Nosotros iniciamos un proyecto hace ya algunos años para el rescate de este tipo de semillas, porque ya estaban perdiendo en nuestra comunidad. Los jóvenes ya no lo ven como una forma de vida, un negocio, algo por qué ser, ¿no? Así que ese fue el motivo de nuestro proyecto. Están todos invitados a Sencali. Nosotros estamos aquí para atenderlos y para ofrecerles todos estos productos de maíz. Y bueno, también hay otros productos que van complementando el maíz. Realmente el maíz va con todo. El maíz está dentro de nuestras vidas en cada aspecto. Y así que aquí pueden venir a conocer toda esa parte. Y hay museo del maíz, hay productos de maíz, hay música de maíz. Promovemos un tipo de cosmética agroecológica natural a base de maíces nativos mexicanos y bueno, estamos en este maravilloso espacio promoviendo nuestros productos naturales y nos dimos cuenta que el maíz es utilizado, bueno, los almidones de maíz son utilizados a nivel mundial en la cosmética. Entonces nosotros somos el origen del maíz, ¿no? Entonces, crear esta marca de cosmética natural, agroecológica, con un concepto de economía circular y sostenible, pues nos ha llevado a descubrir muchísimas cosas acerca del maíz, ¿no? Desde los maíces blancos hasta los maíces negros, pasando por el rosa, por el rojo, por el morado. Y crear este concepto de cosmética fue algo maravilloso. Trabajamos con productores del municipio de Coyoacán, Estado de México, y de Ayahualulco, Veracruz. Y en el Estado de México es donde se transforma y se le da vida a esta cosmética. Ahorita lo que está sucediendo es que la gente interesada nos escribe en nuestras redes sociales y nos comparte su interés, ¿no? Para nosotros también es muy importante que estos productores que se integren aquí tengan estas características agroecológicas, estén interesados en la conservación del medio ambiente, estén interesados en las propias condiciones de vida de los productores y en acercar estos productos a consumidores que tengan también estas líneas, ¿no? Que estén interesados con su dinero, ¿no? Apoyar iniciativas que apoyen un desarrollo sustentable del planeta. Las redes sociales son SCC-alimentaria y las redes sociales de Los Pinos, que es justamente de Los Pinos, ¿no? En Instagram, Facebook y Twitter. El maíz forma parte de nuestra vida cotidiana. Conocer sus sabores, sus olores y la enorme cantidad de productos que se elaboran a partir de él es lo que nos ofrece Sencali. Porque para ser libres hay que tener nuestro sustento garantizado. Para ser libres hay que tener una cultura para poder compartir la palabra, para poder compartir la danza, para poder compartir la música. Y eso es lo que ha hecho posible el maíz.
Tenemos la tarea de salvaguardar la increíble biodiversidad del maíz, lo que representa una responsabilidad muy grande, cuando esta riqueza genética se ha visto amenazada por intereses privados y modos de producción que atentan contra la salud humana, ambiental, anteponiendo beneficios económicos. ¿Qué se imaginan que tienen estas mamparas? Son milpas de comales, comales hechos de barro, tradicionales de Morelos, donde se calientan las tortillas. Honor a quien honor merece. Sencali, la Casa del Maíz y Cultura Alimentaria. Hay que visitarlo. Larga vida a la Casa de la Cultura Alimentaria y homenaje eterno a quienes han defendido esta causa. Hoy es tiempo de cosecha. Que viva la milpa, que viva el maíz. Gracias por habernos acompañado. Hagamos que suceda.